Así que es parte. Pero eso es lo que ocurre normalmente en nuestras ciudades. Entonces, uno dice, ¿en qué momento ocurren esas cosas? Tal vez no estaban definidas así, tal vez no se dieron las especificaciones bien en el minuto de instalar. Pero vuelvo a lo mismo, la accesibilidad hay que revisarla, es un poco rigurosa en el detalle, en la cosita poca, hay que verla hasta el final. Tenemos buenas veredas, esta vereda se ve perfecta, aquí no liquidamos. Y esto significa que aquí yo me tengo que devolver, y devolver 100 metros, 200 metros, mucho trecho, solo por un elemento mal. Bueno, ayer hicimos un recorrido virtual en silla de ruedas, anduvimos mucho rato, y no sirvió de nada, porque llegamos a eso. Y el que hubo que devolverse muy largo trayecto. Eso es lo que me refiero de repente en esto de esta ruta accesible. Cuando uno empieza a hacer mejoras en la ciudad, mejoras en veredas, hay que hacer esta mirada desde arriba que les mostré en esta universidad. Quizás hay que empezar también a decir, ¿cómo están? ¿Dónde empiezo a hacer estas mejoras de veredas, por ejemplo, pero donde no solamente yo mejore el pavimento de la vereda, donde incorpore nuevos elementos, sino que también empiezo a pensar en rutas que sean accesibles, rutas lógicas. Quizás aquí esta inversión estuvo de más porque esto habría que buscarle una alternativa. De hecho, pasó una señora cargada de paquetes, bajó a la calle y volvió a subir. Entonces, no, la ciudad no está cumpliendo su función porque está poniendo a la señora con sus paquetes en la calle, a riesgo de ser atropellada. Al tratar de volver, teníamos un cruce, pero no teníamos cruce al frente. Entonces hubo que devolverse aún más hasta tratar de encontrar un cruce. Entonces, estos son los elementos que me empiezan a definir esta ruta accesible que yo tengo que empezar a buscar en mi ciudad y empezar a hacerlas mejores. Esto lo muestro en ese sentido, de que cómo tengo que hacer la mirada a futuro para empezar a pensar en esta ciudad que la voy a ir haciendo accesible a todos por igual. A buscar las rutas, a buscar los puntos críticos, a ir mejorando esos puntos críticos, pero tengo que hacerlo, tengo que vivirlo, tengo que probarlo ahí in situ. Esto es un cartel que nos demoramos aproximadamente 2 años en que la municipalidad perspectiva ordinaria. Todos estos letreros tienen que estar ubicados fuera de este recorrido peatonal. Lo triste era que este letrero decía precaución peatones no videntes. O sea, lo único que corría el riesgo de chocar con ese lechero eran las personas con discapacidad visual. Finalmente se logró. Aquí hay un problema nuevamente de gestión, pero cada uno de estos letreros es un punto crítico que atenta contra esta ciudad accesible. Rejillas. Siempre se recomienda, si la tasa de los árboles invade la circulación peatonal, hay que buscar medios de cubrir las tasas. Si no invade la circulación peatonal, si están metidos dentro de lo que es una franja claramente demarcada con franja de metros o de árboles, qué sé yo, no tiene mayor importancia porque ahí no circulan personas. Pero si de alguna manera circulan personas, tengo que buscar manera. Hay un nuevo mecanismo que yo supongo que son mucho más baratos, de estas cosas de fierro forjado que indica que por lo menos Santiago además para las protestas las destrozan y se pierden mucho. Hay nuevas carpetas que se ponen que son permeables, pero se deben alisar, dejar al mismo nivel del recorrido. ¿Cuál es la razón de que se recomiendan? Hace muchos años me decían, no, vaya a ponerse a alegar con las rejillas, se complicó mucho ya. Que uno dice siempre, se recomienda todo lo que son este tipo de rejillas, ponerlas contrarias a la circulación de las personas. ¿Cuál es la razón? La razón es esa. Este chico que lo probamos ayer acá. Esta es una rejilla especialmente ancha que hay muchos años, que siempre me ha llamado la atención en Puerto Montt, porque nunca he visto algo tan ancho. Probamos las ruedas y cabían todas las ruedas. En lo personal, mi hija en silla de ruedas cayó
ahí, la rueda se cayó, se quebró el fémur y le significó no levantarse, de verdad no hacer nunca más biprestación por el problema. Entonces le tengo un poco de mono a la rejilla. Lo que quiero decir es que los accidentes ocurren de verdad. Entonces, de repente está la posibilidad de instalar una rejilla, pero ahí escuché que era mejor colocarla así, perfecto. Esa es la idea, porque ocurren las cosas y hay que, de nuevo, la accesibilidad también es de detalle, es de cosas chicas. Cuando se instalan volardos a ver, esto se instala mucho cuando los cruces, por ejemplo, son muy anchos. Siempre existe el temor en la municipalidad, especialmente, que dicen, no, que se van a subir los autos, que como que siempre se van a subir los autos para eso para caminar, en realidad para sacarle parte que aprendan, pero bueno, hay una necesidad de fijar límites, ningún problema, pero bien fijados, mínimo 90 el plano entre uno y otro, mínimo. Una semana hay que pensar cuánto mide el auto de ancho, el auto más chico que existe, así que eso más o menos da la pauta. Pero en plano, ya una altura y un elemento que pueda ser detectado fácilmente. Nunca en el centro de un recaje. Porque el auto, aquí la disculpa era el auto siempre. El auto, si quiere, va a subir por acá, sea lo mismo. Va a subir, si quiere subir, el señor se va a subir por donde sea. Esto por la altura. Y acá, lo que me queda acá, no es suficiente. Porque aquí no cabe una silla de ruedas. Pareciera que sí, pero no cabe. Y lo que es peor, estoy dejando la silla con la mitad en pendiente. Entonces, es frenarlo. Es complicar la vida. Entonces, si quieres poner protección, por último, acá y acá, nunca al centro. En mobiliario urbano hay componentes de diseño universal, claramente este no es una pila de agua que está rodeada por una cosita ahí que impide el acercamiento, donde sale el agua tampoco no sirve en esta posición, que es bastante complicada alguna. Y como detalle curioso, aquí está una solución de diseño universal, donde se puede tomar de pie, un niño o una silla de ruedas y hasta un perrito. Full diseño universal. La idea es no solamente eso, sino que miren la diferencia, es el acercamiento, la aproximación, una de las condiciones del diseño universal. Yo puedo llegar hasta allá sin que me embarre, sin que pase nada. La gestión posterior, de accesible a inaccesible. Y esto no es menor, es un tema que vemos muy a menudo. Las mejores soluciones de accesibilidad las hemos visto destrozadas por gestión, por cosas que ocurren después, por operabilidad del edificio, por gestión municipal, no sé. Copiapó, esta foto la saqué hace como 3 años en Puerto Montt, arriba. No sé si estará igual o no. Bueno, miren, había veredas perfectas, rebajes buenos, y no se podía seguir. Pero, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un contenedor que vale más que una persona acá. Entonces, esto es gestión. Esto hay que saber decir cómo. Esto no puede ser, fuera. Y estos no son pocos. En ese sector, no sé qué pasa en ese sector, pero creo que cerca de tu vida, por ahí. Sí, Manuel Montt, por ahí. Ahí incluso se pueden anchar la vereda. Está lleno de veredas de estas cosas. Esto hay que sacarlo, no resiste nadie, se fuera, o sea, debiera en 2 días desaparecer estos contenedores, buscar en otro lugar, pero no es. Y esto en Santiago. Acá hay una persona que tiene un trayecto a su kinesiólogo, de hecho, y tiene que cambiar de vereda dependiendo si pasar al basurero o no pasó al basurero. Porque instalan, no sé, 10 de estos basureros arriba de la vereda. Entonces, gestión. Hay que preocuparse también qué pasa. ¿Dónde instalo yo la facilidad? Porque aquí se puede dar una u otra cosa. Y llegamos un tema bastante también que está como en proceso, un tema que en Chile se ha implementado, pero yo creo que no hay región en el país donde no ha habido un tema con esto de las franjas táctiles. Y que forma parte también
mensaje era que todos tenemos algo que aprender, algo que decir, me equivoqué, parece que tengo que echar para atrás, parece que no era tan así, parece que tenemos que mejorar. La idea cuál es dar los criterios de implementación de lo que son estas franjas táctiles, que claramente nacieron para facilitar la vida y darle más seguridad a personas con discapacidad visual en la ciudad. Pero hay que ir viendo también cómo y qué resultados ha tenido esta implementación. Tenemos las franjas de alerta, que son botones, esto internacionalmente ya se ha ido definiendo así, o sea, los botones en casi todas partes del mundo donde hay, están indicando una situación de alerta. Y esta, que es una palmeta de pavimento de franja, que quiere decir, señor, por donde usted circule ya esta línea, usted está dando un paso seguro en su vida, no le va a pasar nunca. Esas son las dos definiciones. En lo personal, y según lo que hemos podido ver y vivir ya instaladas en la ciudad de Chile, la franja de avance seguro es la que a mí me merece más cuidado, que creo que debiera repensarse un poco los lugares donde se están instalando y para qué se están instalando. Creo que es una franja muy seria, que está diciendo, señor, usted jamás le va a pasar nada mientras se guíe por esto, se guíe tanto por los pies o se guíe por un bastón. Ojo que pasan cosas curiosas. En Punta Arenas, en invierno, deja de ser podotáctil la baldosa, porque los zapatos son tan gruesos por el frío que ya no se sienten. Entonces, corre el bastón. Entonces, empezamos a ver que cada mujer empieza a contar su propia historia, cómo ha pasado por él. Esta es una buena implementación. Esto es una costanera que está pensada para que la gente vaya a caminar. Tiene un inicio y tiene un término, tiene una ruta lógica. Y tiene una guía que siempre está despejada 30 centímetros al frente, a cada lado. Por lo tanto, la persona realmente aquí puede circular y la llevan desde un cruce peatonal y la dejan acá. O sea, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando se instala en veredas sin ninguna lógica? Solamente porque se repavimentar la vereda. Salió una cuestión de chora que es una palmeta para que se guíe la persona ciega con agua. Pero resulta que se instala en un sector donde normalmente en el verano los restaurantes sacan las mesas para afuera. Entonces yo le acabo de mandar ya un doble mensaje, señor, usted circule por acá porque nunca le va a pasar nada. Pero escucha, en verano ten cuidado porque lo más seguro que se tropiece y saque la mugre como un mes. O la instalo al frente del Ministerio de Vivienda donde hay una protesta cada 3 semanas. Entonces, hubo que poner protección policial y no sé cuántas cuestiones más. Y esto está ya permanentemente instalado. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde lo instalo? ¿Será un lugar donde nunca va a interferir algún elemento adicional? A ver, mejor la acotamos solo a aquellos lugares, a rutas muy definidas, donde yo quiero además darle alguna información a la persona. Quizás una ruta turística, por ejemplo, pero una ruta que tenga un itinerario lógico. O en esa costanera, por ejemplo. Pero mucho cuidado con lo que pasa en la ciudad. ¿Les dice algo esto? Esto se ve muy bien, aquí está cumpliendo su función. Pero llego acá, cruzo la calle y venden gordos de lana arriba de la franja táctil. Y pasa por los postes. Entonces aquí perdió su razón de ser. Ya la información que di se me instruyó. Y lo malo es que la persona deja de confiar en él. Porque esta franja, usted está diciendo, son sus ojos, pero los traicionaron. Entonces, esto se ha repetido en muchas partes. Y yo creo que aquí es donde todos tenemos que ir repensando las soluciones que se van dando y aprovechar
experiencia de lo que ha pasado para ir readecuando este tipo de situaciones. A mí me parecen en particular graves porque estamos hablando de personas que no operan muy poco, y nosotros les estamos dando una guía, pero con una tradición espantosa. Entonces, la franja de avance seguro hay que repensarla. Yo creo que hay que definirla mejor, hay que acotarla mejor y empezar a implementarla también de mejor manera. La franja que sí requiere un uso, porque implica también un tema muy de seguridad, es la franja de advertencia, de botones, que tiene que ir colocada en algunos lugares siempre. Tengo un amigo que es ciego, que alguna vez escuchó este tema de los cruces peatonales de diseño universal, que expliqué más antes, que era aquel cruce peatonal igual, común a todos, del mismo ancho de lo que está demarcado en la vereda. Y él me decía, llego a tener pesadillas con los cruces estos universales, porque mira, yo me guío por la diferencia entre la calzada y la vereda para determinar dónde termina la vereda y dónde empieza la calzada. Y tú me vas a poner una cuestión lisa, yo voy a seguir dando con la norma y nunca voy a saber. Yo dije, no, si la otra condición indispensable del cruce es la franja táctil de advertencia, que se usa en lugares muy determinados también. Entonces, él, antecediendo el cruce peatonal, y ahí se le indica a la persona, bien está pendiente y bien viene la franja táctil, viene la pendiente, va a venir el cruce de la calzada. En inicio y términos de rampa o de escaleras, o en los andenes, donde los expongo a un desnivel fuerte. Aquí se requiere una. Esto es teatro municipal, no sé, hay un grupo ahí de personas impresionante. Está este hoyo literalmente ahí, que es un estacionamiento subterráneo, no hay ninguna advertencia, con ningún cambio de textura. Aquí uno va caminando y se cae, literalmente. Ahí se requiere. Ese es un punto específico que se requiere. También se usa en las veredas para advertir, por ejemplo, las salidas vehiculares. Ese es otro lugar donde se implementa internacionalmente, es un lugar definido ya para implementar, para advertir que puede ocurrir algún tipo de peligro. Y acá nos tocó ver una situación que se implementó a lo largo de toda la vereda, a lo largo de toda la calzada. Y creo que podría darse para algún tipo de confusión, especialmente en este tramo, que ocurre algo bien curioso, y quiero que en el fondo un poco lo pensemos juntos. Aquí por alguna razón, en esta cuadra larga, aquí no hay cruces peatonales, claramente, pero habían largos rebajes, que algunos coincidían con estacionamientos interiores, pero otros no. No quedó muy claro, digamos, era como, esto parecían entradas a garaje aquí, o antiguamente eran y ya no son, no sé. Pero en definitiva, al estar pavimento de alerta colocado a lo largo de toda la vereda, más estos rebajes que no eran rebajes, tal vez podía aquí darle la información a una persona que esto sí era un rebaje del cruce peatonal, no siéndolo. Entonces, esto creo que es un tema que hay que repensarlo un poco, porque puede haber una confusión de información, y nuevamente es una confusión de información a personas ciegas, que no van a estar capacitadas en ese minuto para definir si esto es un cruce peatonal, es una entrada de auto, pero ¿qué pasa si me están poniendo un pavimento que el pavimento que me están colocando en el cruce de peatones? ¿Esto tiene que ser o esto no tiene que ser? Entonces, probémoslo ahí, yo creo que hay que mirarlo, hay que darle una vuelta más. Y nos fuimos a las plazas, que es una foto que me gusta mucho, de Pedro, yo creo que la gente conocía tuya, Rancagua, que participaba en un curso de fotos. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos son las personas de la ciudad. Y ellos venían, a mí me encantó esta
fotos no ganó el concurso que hacemos anualmente de Ciudad Accesible. Pero ellos usaban la plaza como no solamente su punto de encuentro, en la asociación de discapacidad también, sino que estaban ahí realizando parte de sus terapias porque encontraron que no pasaban regio ahí, bastante me ha entretenido hacerlo ahí que ir a hacerlo del kinesiólogo, qué sé yo. Y usaban mucho de todo esto, toda esta infraestructura adicional que le estaba aportando a la ciudad. Y regio lo pasaban ahí teniendo gastar en locomoción, lo pasaban bien, hacían su ejercicio y todas sus cosas. ¿Qué quiero decir con esto? El aporte que uno puede hacer al pensar en un espacio público más inclusivo es gigantesco. No es solamente pensar, la persona puede ir a la plaza, sentarse a mirar. No, va a poder pasarlo bien, hacer sus ejercicios, convivir con el resto. Es enorme la diferencia. Pero ¿cuáles son las condiciones de esta accesibilidad universal y de inclusión en plazas de juegos infantiles? Primero, lo mismo. Los 3 verbos que se tienen que cumplir y principalmente yo tengo que poder acceder a la plaza. Nos ha pasado juegos inclusivos en plazas que no tienen ningún rebaje, cruce peatonal para llegar ahí. Las circulaciones interiores de la plaza. Nos ha pasado gran inversión en juegos inclusivos colocados después de una solera o colocados en unos centros de arena donde no se puede llegar. La arena es fatal. O sea, habría que levantar en andas, pero nunca se puede arrastrar una silla por arena. Eso no funciona. Las áreas de juego, nunca. No hay juegos exclusivos para niños con discapacidad. No hay áreas preferentes para niños discapacitados. Menos eso, niños con discapacidad, sí es que. Pero no es necesario colocar esto. Los juegos en las plazas tienen que ser inclusivas. Llega a jugar un niño con alguna discapacidad con su hermano, sin discapacidad, juegan juntos. Dejen a los niños que se los arreglen. Los niños son geniales. Oye, ¿y a ti qué te pasó?